pantallas, pero siempre le recomendamos tenerla, porque aquí en la palabra del Señor nosotros encontramos a Jesús, quien es el dador de vida para cada uno de nosotros. Amén. Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante, dice la Biblia de la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén y amén. Tome su asiento. Venir a los pies del Señor, yo pienso que es una de las bendiciones más grandes que cualquier persona pueda tener. En la vida podemos tener bendiciones de todo tipo, pueden ser materiales, pueden ser a lo mejor de salud, pueden ser a lo mejor familiares, y son bendiciones que son buenas, pero ninguna de esas bendiciones nos lleva al cielo. El único que nos puede dar entrada al cielo es Jesús. Nosotros podemos disfrutar una vida corta acá en la tierra con ciertas facilidades, pero hasta ahí llega todo. Es una vida corta con ciertas facilidades. Pero con Jesús en el corazón, nosotros estamos seguros a dónde vamos. Vamos al cielo, como dice el pastor Orlando. Tenemos una seguridad de que nosotros somos salvos. Entonces, aquel que es salvo tiene alegría en su corazón y se siente seguro dando pasos en la vida donde quiera que esté. Con abundancia o sin ella, con salud o sin ella, con paz en la casa o sin ella, todavía nosotros tenemos ese gozo de la salvación porque tenemos seguridad donde nosotros vamos. Es por eso que hay mucha diferencia entre la persona que no tiene a Cristo en su corazón y la otra que la tiene. Porque el que no tiene a Cristo en su corazón, cuando está enfrentando circunstancias en la vida, se le descontrola todo el mundo. Mas el cristiano, que a pesar que pase ciertas dificultades en su vida, él siempre estará confiado de que el Señor estará con él. Amén. Entonces, nosotros podemos alegrarnos por ello. Yo me alegro mucho cuando a mí me predicaron el Evangelio. A mí me predicaron el Evangelio hace 30 años atrás. O sea, me predicaron en los brazos de mi madre, ¿verdad? Porque no crea que ya usted empieza a hacer cuentas ahí y dice: bueno, pero el pastor César entonces está medio viejito, ¿verdad? No, viejito no, ¿verdad? Viejito no, sino con algunos años que me han hecho así, simpático como yo soy, ¿verdad? Si usted no me cree, no importa. Cuando mi esposa me diga que yo estoy simpático, yo estoy tranquilo. Usted puede pensar lo que usted quiera. Ok. Gloria al Señor. Yo estaba contento porque hace 30 años a mí me predicaron el Evangelio y tuve la oportunidad de conocer a Jesús. Resulta ser que yo estaba en una fiesta de mi abuelo, ¿verdad? Una fiesta familiar, no de esas que hay tragos y nada de eso. No había nada de eso. Estaba solamente un tocadisco que le decíamos nosotros para ese entonces, pick up, ¿verdad? Estaba sonando y había una música de un cantante que no sé si es cristiano o no es cristiano. Era José Luis Rodríguez, ¿verdad? Estaba cantando José Luis Rodríguez allí. Y cuando está cantando, una de las personas amigas de la familia me dice, era una joven que yo no conocía,
estaba simpática, sí, estaba bien simpática la muchacha, y cuando me habla la muchacha, yo abrí mis oídos y yo quería escuchar lo que esa muchacha me iba a decir. Y me dijo, tú sabes que el que está cantando es cristiano. Y yo, cristiano, José Luis Rodríguez, ¿cómo va a ser eso? Si las únicas canciones que yo me conocía eran las que ponía mi papá y era númera, númera, viva la numeración. Y yo decía, no, ¿qué cristiano va a ser? Ese no es cristiano. Pero me dice ella, él es cristiano. Y entonces ella buscó un canto de él que era, ¿cómo se llama? Cristo te ama en espíritu y en verdad, búscalo. Y entonces yo digo, ¿será cristiano esa persona? Y me dice, te invito a mi iglesia. Y yo, la muchacha estaba bonita, le vuelvo a repetir. Sí, porque de la experiencia que viví en ese momento que la muchacha estaba bonita. Y yo, ni corto ni perezoso, yo digo, yo voy. Me invitaron a una reunión de jóvenes y yo llegué a esa reunión de jóvenes para buscar a la muchacha, hermano. Yo no iba con otro propósito, sino que buscar a la muchacha. Yo no tenía mucho conocimiento del Señor. Lo único que conocía era que mi hermano mayor se había convertido al evangelio, pero él no me había hablado a mí de Cristo todavía. Él no vivía con nosotros, él vivía a 8 horas de nosotros, pero le había hablado de Cristo a mi mamá. En una oportunidad, él llegó a la ciudad, mi hermano, y había una campaña en Caracas, en la capital de Venezuela, y de repente invita a mi mamá para ir para allá. Mi mamá había sufrido por la artritis por muchos años. Dolores, hermanos, que ella no podía dormir en las noches por los dolores de la artritis que ella tenía. Tanto sufría mi mamá que yo pasaba noches enteras a su lado y yo no sabía ya cómo consolar a mi mamá, solamente estar ahí al lado. Ya no habían palabras para decirle a mi mamá de consuelo. Pero llegó mi hermano y lo invitó a una campaña y en esa campaña mi mamá conoció a Jesús y ella fue sanada de la artritis. Inmediatamente lo que había por años le había ocurrido a ella, en una noche cambió toda la realidad de ella. Fue sana en esa noche. Y entonces mi mamá iba otra vez a la iglesia que hizo la campaña, pero a mí nadie me había llevado, ni siquiera mi mamá me llevó a esa iglesia. Yo no conocía al Señor, pero sabía que ellos habían aceptado a Jesús. No sabía qué era esa experiencia. Bueno, yo llego a la iglesia donde están los jóvenes allí y empiezan a predicar la palabra del Señor. Y hermanos, yo empecé a escuchar algo que nunca había escuchado. A un Jesús que había muerto por mis pecados y que yo necesitaba a Jesús en mi corazón para poder ser salvo. Ese día me enamoré yo. Pero no me enamoré de la muchacha que estaba bonita. Me enamoré de Jesús. Hace 30 años atrás yo doy gracias a Dios porque una persona me llevó a los pies de Jesús. Amén. Entonces yo no sé si tú te acuerdas cuando tú te convertiste. Yo no sé si tú te acuerdas quién fue el que te invitó a ti a la iglesia. Yo no sé si te acuerdas aquella persona que se tomó de su tiempo para hablarte y para hacerte reflexionar y te hizo la invitación para que tú conocieras a Jesús. Posiblemente pasaron varias personas hablándote de Él y tú los rechazaste a muchos de ellos. Pero hubo uno de ellos que llegó en el momento preciso donde tú estabas pasando por una dificultad, por una circunstancia difícil y tú aceptaste venir a los pies de Jesús. Todos nosotros llegamos a los pies de Jesús con una circunstancia difícil. Pero hermano, yo no llegué cuando tenía una gran enfermedad. Yo no llegué cuando había problemas en mi familia. Yo no llegué cuando tenía problemas financieros, pero sí tenías un gran problema. Tu destino era el infierno. Pero cuando llegaste a los pies de Jesús, ahora Él te abrió las puertas para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. La historia de Bartimeo, de la historia que estábamos leyendo, y quiero tomar un paréntesis acá para empezar el mensaje. Bartimeo era una persona que tenía un problema muy serio. Él era ciego. Él no podía valerse por sí mismo. Él dependía de otras personas. Él sabía que Jesús había llegado a la ciudad donde él estaba,
pero no hubo nadie que le llevara a donde estaba Jesús. Él no tenía oportunidad de salir de la condición donde estaba. Mucha gente le había hablado de Jesús y él había conocido de Jesús. La gente hablaba de los milagros que hacía Jesús y él los estaba guardando en su corazón. Pero no hubo nadie que lo llevara a los pies de Jesús, a llevarlo donde estaba Jesús. La gente hizo caso omiso a la necesidad de Bartimeo. La gente le habló de Jesús, aprendió tanto de Jesús que la misma Escritura nos dice que él relacionó y dijo a Jesús, Jesús, hijo de David. Cuando él está haciendo esta expresión, él está diciéndole a Jesús que él posiblemente es el Mesías que había que venir. Él sabía que había algo especial en Jesús. No todo el mundo le decían hijo de David. Era la promesa que tenía Israel, que vendría un día un Salvador, un Cristo, para poder libertar al pueblo que estaba oprimido. Él escuchó de Jesús, le hablaron de Jesús, supo de los milagros de Jesús, pero nadie lo llevó a los pies de Jesús. Pero Jesús siempre llega a lo mejor de la manera menos inesperada, menos esperada en nuestras vidas. Él llega de maneras diferentes a nuestras vidas. Jesús estaba ya saliendo de Jericó. Ya había terminado la campaña. Ya se habían bajado las carpas, si lo conociéramos para 20 años atrás, porque todas las campañas eran una carpa. El que tenía la carpa más grande era la iglesia más grande. Sí, tenían carpas gigantescas. Ni siquiera los circos tenían carpas tan grandes como tenían los evangelistas para la época cuando yo conocí a Cristo. Eran campañas tremendas. Imagínese usted, Jesús estaba haciendo una campaña en Jericó y estaba sanando enfermos, y este ciego Bartimeo no podía ir por él mismo porque él tenía una dificultad, era ciego. Y no tuvo a nadie que le llevase a él. Solamente personas que le dijeron lo que estaba haciendo Jesús, pero hasta allí lo dejaron. Muchas veces nosotros estamos pasando por esa circunstancia, que hay personas que nos hablan de Jesús, pero no nos dicen dónde encontrar la presencia del Señor. Este Bartimeo había perdido las esperanzas. A lo mejor escuchó que ya Jesús había terminado la campaña en Jericó y que se habían levantado las carpas y que su oportunidad había terminado. Pero Jesús, cuando decidió salir de Jericó, salió por el camino donde se iba a encontrar con Bartimeo. Jesús sabía dónde estaba Bartimeo. Jesús sabía que no se lo habían traído a él. Él había ido para Jericó a sanar gente, pero necesitaba sanar a Bartimeo. Jesús decidió salir de Jericó por el camino donde estaba Bartimeo, y cuando se acercaba, había una gran multitud con Jesús, por delante, por detrás de él. Era casi imposible acercarse a Jesús. Una persona con todos los sentidos, con todas las posibilidades, era difícil acercarse a Jesús. Porque dice la Biblia en varias oportunidades que la gente apretaba tanto a Jesús que era casi imposible llegar a tocar a Jesús, porque la gente lo apretaba a él. Imagínate este hombre ciego y queriéndose abrir paso entre la gente para conocer a Jesús, para poder estar delante de la presencia de Jesús, y él no tenía esa oportunidad. Pero Jesús escuchó el clamor de él. Mientras otras personas le decían, Bartimeo, cállate que estás molestando, él todavía levantaba aún más su voz porque tenía la necesidad de él. Hay gente que tiene necesidades de Jesús allá afuera, que están gritando, y a nosotros nos estorban esos gritos. Muchas veces nosotros no hacemos lo que es necesario para poder llevar a estas personas a Cristo. Estamos ocupados con nuestras agendas, estamos ocupados con con nuestros negocios, estamos ocupados en nuestra casa, queremos descansar y nos hemos olvidado de nuestro prójimo. La gente estaba escuchando a Bartimeo gritar para que Jesús se acercara a él.
y la gente le decía, cállate que molestas. Imagínate, era como cerrarle la puerta de la iglesia a una persona. Imagínense que en Peñoré usted vaya a entrar y el ujier diga y cierra la puerta y dice, ya no puedes entrar, no hay más espacio en la iglesia. ¿Cómo te sentirías tú? Te sentirías rechazado. Así se sintió Bartimeo. Se sintió rechazado y pero Bartimeo seguía clamando por su milagro. Cuando Jesús se dio cuenta que los discípulos y que la gente que estaba a su alrededor no tenían compasión con él, se detuvo. Hay momentos que Jesús se detiene para buscarte a ti. Hay momentos que Jesús deja todo el reino de los cielos para estar contigo un momento. Y Jesús lo llamó a su presencia. Este hombre, cuando le dicen, mira, ten confianza que Jesús te llama. Esta gente sabía que Jesús podía sanarlo. Pero ¿por qué no hicieron nada antes de que Jesús le dijera, vayan y tráiganme a Bartimeo acá? ¿Por qué no hicieron nada antes si ellos sabían que lo podía sanar? Esta gente sabía lo que estaba haciendo. Entonces traen a Bartimeo delante de Jesús. Lo traen a su presencia. Y cuando está delante de la presencia de Jesús, Jesús le dio oportunidad de pedir lo que él quisiera. ¿Qué quieres, Bartimeo, que haga por ti? Bartimeo, su problema era que no podía ver. Él pensaba que su único problema era que no podía ver. Pero era un hombre lleno de pecados como cualquiera de nosotros. Y nosotros tenemos más necesidades de lo que nosotros pensamos que realmente tenemos. Él tenía una necesidad de ser perdonado. Y Jesús viene y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Él no le dijo, te ha sanado. Sí le dijo, vete, tu fe te ha salvado. E inmediatamente empezó a ver. Pero fíjate la condición de Bartimeo. Después de ser una persona necesitada, después de ser una persona rechazada, después de ser una persona que pudo llegar a los pies de Jesús, después de que Jesús lo sana, él no agarró y se fue a su casa. Él no agarró y se fue a seguir haciendo lo mismo que hacía. Él decidió estar en un sitio mejor, que era la presencia del Señor. Y él podía haber regresado a su casa para ver a su mamá, a su papá, verle la cara de las personas que él conocía. Pero él dijo que era mejor seguir a Jesús que volver al donde él estaba antes. Cuando nosotros traemos a los pies de Jesús a una persona, su vida cambia. Sus propósitos, sus metas, sus ambiciones cambian. Hay personas que siempre siguen en necesidad. A Jesús le seguía muchas personas porque Jesús les daba para sus necesidades. En un momento Jesús les tuvo que encarar a las personas y le dijo, ustedes me buscan porque les doy de comer. Y hay personas que siempre están buscando a Jesús para que les dé lo que necesitan. No cambian, no salen de allí. Bartimeo supo de que él no podía seguir buscando a Jesús por sus necesidades, sino que él sabía que el mejor lugar que él tenía era estar con Jesús. Él cambió, era otra persona. Yo creo que eso se repite con nosotros acá. Llegamos con una necesidad y después de que nosotros conocemos a Jesús, las necesidades pasan a un segundo plano y lo más importante es estar en su presencia. Esa es la vida de un cristiano. La Biblia también nos habla de otra persona. En el capítulo 2 del libro de Marcos, encontramos otra historia y es la historia de una persona paralítica. Una persona paralítica que tuvo similar experiencia a la de Bartimeo. Este paralítico sabía que Jesús había llegado a la ciudad donde estaba, pero este paralítico tenía otra cosa diferente a Bartimeo. Tuvo gente que lo llevó a la presencia del Señor Jesús.
Este hombre a lo mejor encontró personas que le hablaron de Jesús, pero no solamente le hablaron de Jesús, sino que lo llevaron a donde estaba la presencia de Jesús. Él fue más bendecido. Él no podía caminar. Él podía ver, podía hablar, podía gritar, pero no podía acercarse a Jesús. Tenía una necesidad. Entonces, estas personas decidieron bendecir a este hombre. Tomaron cada uno de ellos 4 personas, cada extremo de su cama donde él yacía, y lo trajeron a la presencia de Jesús. Había muchas dificultades para llevar a esta persona a Jesús. Primero, el peso de este hombre que no podía caminar. Lo segundo era que donde estaba Jesús estaba tanta gente que era imposible llegar a donde estaba Jesús. Pero las personas que están interesadas por aquel que tiene una necesidad siempre van a hacer algo más de lo común, de lo normal. Esta gente se montaron con ese paralítico al techo de la casa donde estaban y abrieron el techo para bajar al paralítico y ponerlo a los pies de Jesús. La palabra del Señor nos dice que Jesús, cuando vio a este hombre que lo pusieron allí, no solamente vio la necesidad de este hombre, sino vio la fe de los hombres que lo bajaron del techo. Y por la fe de ellos, Jesús vino y le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. Ahora, la gente no creía que Jesús podía perdonar pecado, pero déjame decirte algo: no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que Jesús no lo haya pagado en la cruz del Calvario. Jesús pagó por todos nuestros pecados y no podemos decir que hay un pecado que Él no pueda perdonar. Lo único que Él no puede perdonar es cuando nosotros no confesamos nuestros pecados. Eso es lo único. No porque Él no pueda, sino porque nosotros no queremos. ¿Ok? No es que Él no pueda perdonar nuestros pecados, si nosotros somos arrogantes, orgullosos y no declaramos que somos pecadores y nos humillamos delante de Jesús. A lo mejor el paralítico estaba esperando que Jesús le dijera: levántate de allí. Él quería caminar, pero Jesús le estaba diciendo: tus pecados te son perdonados. Hay gente que piensa que un milagro grande es levantarlo si uno está paralítico. Un milagro grande es poder ver cuando uno está ciego. Un milagro grande es poder sanar una familia que está destruida. Un milagro grande, póngale usted el tamaño del milagro. Pero el milagro más grande es el milagro de la salvación. El milagro más grande es el milagro de la salvación, y déjame decir por qué. Cuando uno está en pecado, uno no ve sus pecados. Uno es orgulloso. Y ese corazón que nosotros tenemos de piedra no acepta que nosotros nos hemos equivocado en la vida, sino creemos que estamos mejores que cualquier otra persona. A veces decimos: no, la iglesia está para los pecadores, y es correcto. Pero ¿por qué entonces no vas si tú eres uno? Yo no sé por qué la gente sabe en el mundo que la iglesia es para los pecadores, pero ¿por qué no se dan cuenta que ellos tienen que ir a la iglesia porque son pecadores? ¿Tú sabes qué es difícil? Hacerle a un pecador arrepentirse con palabras humanas. Nadie se arrepiente. Pero es solamente la obra milagrosa del Espíritu Santo que nos da la palabra específica para que cualquier corazón de piedra pueda humillarse delante de la presencia del Señor y pueda reconocer que Él es el Hijo de Dios y que murió por Él en la cruz del Calvario, pero que también resucitó al tercer día. Eso necesita un milagro del Espíritu Santo, hacernos entender esto que para otra gente es casi totalmente imposible. Entonces, el milagro de la salvación es el milagro más grande que hay, que nos hace reconocer que somos pecadores delante de la presencia de Jesús. Entonces pusieron a esta persona, a este paralítico, en el mejor sitio que hay, y son los pies de nuestro Maestro.
en los pies de Jesús. A los pies de Jesús nosotros podemos hallar no solamente la respuesta para nuestras necesidades. Ahí a los pies de Jesús nosotros encontramos salvación. Cuando los discípulos se quisieron hablar con Jesús y diciéndole: Jesús, tus palabras son muy fuertes para con esa gente. Mira, se te van a ir. Y dijo Jesús que se vayan. Y también, si se quieren ir ustedes, también se pueden ir. Pero yo voy a hablar la verdad, porque para eso yo vine. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida? No, nosotros queremos estar aquí contigo. No nos queremos ir. Es que donde Jesús está hay salvación. Hoy es un día de salvación para esta casa, porque Jesús está acá. Posiblemente haya personas que no conocen a Jesús el día de hoy, pero Jesús está acá no solamente para resolver tus dificultades, es para darte vida eterna. Nosotros tenemos a Jesús para poder nosotros sentirnos seguros para dónde vamos, para dormir tranquilo, hermano. Puede estar el viento que suene, puede haber cualquier problema cerca de nosotros, pero un cristiano duerme tranquilo, duerme en paz, porque solamente Jesús puede hacer esto. Jesús sanó y perdonó a esta persona y fue muy bendecido. La Biblia nos habla de muchos ejemplos de personas que tienen una necesidad. La Biblia tiene ejemplos y ejemplo tras ejemplo de personas que tienen necesidad y necesitan a Cristo en su corazón. Encontramos la historia a lo mejor de un hombre pequeño. Tenía la dificultad de acercarse a Jesús. Era pequeño y había una gran multitud donde estaba pasando Jesús, y este hombre era Zaqueo. Zaqueo necesitaba ver a Jesús, conocer a Jesús. Y Zaqueo tuvo que hacer cualquier cosa para conocer a Jesús. Afuera hay gente que sabe que necesita a Jesús en su corazón. Afuera hay gente que sabe que necesita la salvación para su vida. Hay gente que necesita el perdón de sus pecados. Están afuera, pero no pueden acercarse a Jesús. Son pequeños. Pareciera que la iglesia se está alrededor de Jesús y no deja a la gente acercarse a Jesús. Y yo digo esto es porque cuando nosotros no le abrimos paso a las nuevas personas para que vengan a los pies de Cristo, nosotros estamos haciendo que las personas que tengan dificultades no se puedan acercar a Jesús. Nosotros tenemos y se nos ha delegado la palabra de salvación para cada uno de ellos. Se nos ha delegado irlos a buscar y a traerlos a los pies de Jesús. Pero más bien estamos alrededor de Jesús y a la gente le es difícil acercarse allí. Zaqueo, yo pienso que no sabía qué hacer, pero sabía que Jesús estaba pasando por esa calle donde él estaba. Se levantó y se puso sobre un árbol que causó risa a la gente y se burlaron de él por lo que él estaba haciendo. Pero a él no le importó que se burlaran de él. Hay personas afuera que son pecadores, pero que no les importa lo que le digan. Ellos quieren conocer a Jesús. Nosotros tenemos esa palabra de salvación para dársela a ellos. ¿Por qué no la compartimos con ellos? Ese día, cuando lo ve Jesús, hasta Jesús se sonrió. A lo mejor Jesús no soltó la carcajada para no hacerlo sentir mal. Pero esa fe que tuvo este Zaqueo al montarse en el árbol logró que Jesús fuera a su casa. Y cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, Zaqueo se convirtió al Señor Jesús. Él lo necesitaba en su corazón. Él necesitaba una persona que lo apreciara, que lo perdonara, porque la gente en la ciudad no lo quería. La gente en la ciudad lo rechazaba porque pareciera que Zaqueo era un poquito, astuto con las finanzas y los había dejado a todos en problemas. Zaqueo tenía un problema. Él quería las finanzas, pero no importaba cómo las alcanzaba. Todo el mundo no quería a Zaqueo. Pero se impresionó la gente cuando Jesús le dijo: quiero ir a tu casa. Hay personas que no se pueden acercar a la iglesia
y necesitan que le llevemos a Jesús a sus casas. Es necesario que los cristianos también compartamos con nuestros vecinos, con las personas que nosotros conocemos, en las casas donde nosotros tenemos entrada o en las casas donde no conozcamos, pero toquemos la puerta y le digamos que Jesús quiere estar en su casa ese día. Esa gente quiere escuchar a Jesús. Hay una publicidad que tiene ahora KSBJ, ¿verdad? La emisora cristiana que usted escucha en su carro. Y dice que la generación millennium son la gente que tiene aproximadamente 20 años a 36 años de edad ahorita. Dicen que esas personas normalmente no tienen afiliación a ninguna iglesia, no son creyentes, ¿verdad? Son gente que no se acercan a Jesús. Y dicen que ellos no irían a una iglesia, pero que si les hablan del Señor en sus casas, ellos escuchan. Entonces nosotros tenemos que ir a alcanzar a la gente y buscarlos donde ellos están. Jesús quiere ir a las casas de ellos, pero Jesús no puede ir si nosotros no le llevamos a Él. Nosotros tenemos esa palabra de salvación. Hay otros ejemplos, por ejemplo, nosotros podemos mencionar otro ejemplo como el de la mujer del flujo de sangre, que está en el capítulo 9 del libro de Mateo. Ahí encontramos dos ejemplos. La mujer del flujo de sangre, una mujer discriminada por el flujo de sangre que tenía. Ella era inmunda y no podía acercarse a la gente. Ella era rechazada por lo que ella tenía, su enfermedad. Hay gente que está rechazada por su profesión. A lo mejor son prostitutas, a lo mejor son alcohólicos, a lo mejor son lo que sea usted lo quiera llamar, pero esas personas son rechazadas por la gente. Son personas que no quieren que estén cerca de ellos. Los cristianos están tan santificados que no quieren estar al lado de ellos. Pero Jesús iba a comer en sus casas. Jesús permitía que ellos le tocaran y se acercaran a ellos. Jesús los sanaba, Jesús los bendecía. Y entonces esta mujer que era rechazada encontró sanidad a los pies de Cristo. Pero no solamente sanidad, sino también se llevó su salvación con ella, porque ella pudo acercarse a Jesús. Hay personas que también necesitan y tienen problemas en su casa. Jairo tenía un problema muy serio, se le estaba muriendo una hija. Pero a lo mejor hay gente que no se le está muriendo una hija, pero que han perdido una hija en las drogas, que han perdido un hijo también en las drogas, que se han ido al alcoholismo, han perdido sus familias por los problemas que tienen, y nosotros necesitamos acercar a Jesús a sus casas, llevarle a Jesús a sus casas para que ellos puedan resolver sus problemas y encuentren salvación también. Hay otros problemas como la mujer, como María y Marta. María y Marta tenían un problema muy serio. Se les murió su hermano, Lázaro. La Biblia no habla que María y Marta estaban casadas. La Biblia no nos habla y no nos revela si ellas estaban casadas o no. Pero sí nos hablan que tenía un hermano Lázaro que había muerto. Me imagino que Lázaro era el sostén de su familia. Ellas quedaron, a lo mejor no estaban casadas, pero eran huérfanas, eran viudas, porque no tenían a un hombre que las pudiera mantener. Ellas se les había acabado todas las esperanzas que tenía. Hay gente que está en ciertos problemas afuera que están a punto de suicidarse, a punto de cometer un acto que no quieren hacerlo porque han perdido toda esperanza. Pero nosotros podemos llevarle la esperanza de Jesús a sus corazones. Gracias a Dios por las personas que nos hablaron de Jesús. Gracias por esas personas que nos acercaron a los pies de Jesús. Gracias porque no nos miraron nuestras dificultades, sino que vieron que nosotros teníamos una necesidad que ellos ya habían resuelto, que era haber sido perdonados. Gracias a Dios por esas personas, y usted sea agradecido con ellos. Llámelo cada vez que puede y dígale lo agradecido que está porque le predicó la palabra del Señor. No sea desagradecido usted, sino sea agradecido con aquellas personas que doblaron rodillas por usted y que decidieron y tuvieron el valor de hablarle de Cristo cuando usted a lo mejor no tenía las ganas de escuchar nada de Jesús. Pero ellos nos hablaron a nosotros y nosotros nos convertimos al Evangelio porque ellos decidieron ser usados por Jesús para bendecir a alguien.
Yo bendigo esa familia, la familia que me habló de Jesús. Y no solamente a ellos, sino a los jóvenes que me recibieron a mí y me hablaron de un evangelio. Y me pusieron a trabajar dentro del reino. Y me profetizaban a mí y me decían cosas que yo no podía entender. Que yo iba a ser un líder, que yo iba a ser un pastor, que yo iba a ser nada. Después de 30 años. No de 30 años. Hoy en día soy pastor, pero ¿hace cuánto, Pastor Orlando? Somos pastores acá de soporte, desde el 2004, ¿verdad? 11 años. Yo tengo el mismo tiempo que tú. 11 años, hace 11 años soy pastor. Hace 11 años nosotros pasamos a un nivel donde nos profetizaban cuando nosotros a lo mejor no teníamos apariencia de pastor. A lo mejor no teníamos apariencia ni siquiera de llegar a ser un hermano medio santo, ¿verdad? Éramos pecadores, pero la gente nos profetizó y nos dijo a dónde íbamos a llegar. Hoy si hay personas acá en la iglesia y no tienen a Jesús en su corazón, hoy es su oportunidad. ¿Por qué, iglesia, no nos ponemos en pie? ¿Verdad? La Biblia nos dice a nosotros que el deseo de Jesús es que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Lamentablemente, casi siempre los predicadores nos enseñan a ser muchas veces seguidores. Nos enseñan de que Jesús tiene la respuesta, que Jesús nos puede sanar, que Jesús nos puede dar, pero a veces no nos dicen que Jesús nos quiere usar en el reino. Dios te quiere usar en el reino a ti para que seas un discípulo y dejes de ser un seguidor. Déjame decirte la diferencia entre un discípulo y un seguidor. Un seguidor toda la vida se la va a pasar viniendo a la iglesia y buscando a Jesús por sus necesidades. Pero un discípulo viene a los pies de Jesús agradecido a servirle a su casa y sus necesidades pasan a un segundo plano. Hoy en día, si a lo mejor tú tienes una necesidad, Dios la quiere suplir. Pero más allá de suplir tu necesidad, Dios quiere usarte a ti como instrumento de Dios para bendecir a otras personas. Nosotros conocemos el mejor lugar que hay y el mejor lugar es a los pies de Cristo. ¿Por qué nosotros no hacemos algo para alcanzar al que está perdido, al que no conoce a Jesús? Si habrá alguna persona acá que todavía no tiene a Jesús en su corazón, déjame decirte que la vida en el Señor es lo más agradable que hay. Solo basta que tú ames al Señor. Y ese amor al Señor solamente lo vas a tener cuando Jesús perdone tus pecados. Nadie ama al Señor primero, sino Él nos amó primero a nosotros. Nadie busca al Señor, sino Jesús pasa por donde nosotros estamos.